Bienvenidos a la lección 1, Banderas rojas. Una vez llegados a este punto, ya deberías haber leído los documentos disponibles en prelectura que encontraréis en la carpeta Lección 1, Prelectura. Se ha escrito y se enseña mucho sobre la detección de banderas rojas en el dolor de columna, pero se ha dedicado muy poco a las banderas rojas en pacientes con dolor de hombro. Así que en esta lección cubriremos: ¿qué es una bandera roja? Repasar brevemente las banderas rojas generales y luego centrarlos en los indicadores de banderas rojas específicos del dolor de hombro y cuándo remitir a un paciente para su evaluación médica. Me gustaría dar las gracias a Bill Boissineau, fisioterapeuta estadounidense especializado en el cribado para fisioterapeutas. Gran parte del material de este curso ha sido adaptado de los cursos y publicaciones de Bill, al igual que su libro, excelente recurso si buscáis un texto clínico sobre la evaluación fisioterapéutica, que incluya las banderas rojas. Así que, ¿qué es una bandera roja? Una bandera roja es un indicador de una patología potencialmente grave. También es un síntoma o signo de una patología médica subyacente. Es importante recordar que una bandera roja es el síntoma o signo, no es un diagnóstico de patología específica. También es importante saber que los hallazgos individuales de banderas rojas son comunes en muchos pacientes y por sí solos pueden no representar una patología grave. Sin embargo, cuando se combinan con otra información clínica concordante, representan factores de riesgo significativos de patología grave y, cuando se identifican, se requiere una evaluación médica urgente. Existen varias buenas razones por las que siempre debemos buscar las banderas rojas. En los casos de acceso directo, como en las consultas privadas de fisioterapia en Nueva Zelanda y en España, es posible que el paciente no se haya sometido a ningún examen médico previo. Si el paciente ha sido remitido por un médico, los síntomas y signos de afectaciones graves pueden desarrollarse en el momento de la derivación por parte del médico de cabecera y la primera consulta de fisioterapia. Es posible que los síntomas o signos de alerta no sean evidentes o se hayan pasado por alto cuando el médico los examinó por primera vez. Algunas condiciones contraindican el tratamiento fisioterapéutico y debemos ser conscientes de ello antes de aplicar las intervenciones terapéuticas. Por ejemplo, la terapia manual está contraindicada en presencia de una fractura osteoporótica. La cuarta razón es que la intervención precoz de una patología grave tiene valor terapéutico y a menudo pronóstico. Dos ejemplos obvios son el cáncer y la infección, en los que las consecuencias de un error de diagnóstico y de no identificar una patología grave pueden ser catastróficas. Por lo tanto, es importante que todos los pacientes nuevos sean examinados en busca de señales de alarma para garantizar el mejor resultado posible para el paciente. Los estudios realizados sobre múltiples regiones del cuerpo nos informan sistemáticamente de que los diagnósticos más probables que se pasan por alto son el cáncer, los trastornos circulatorios, las fracturas y las infecciones. En vistas de una buena atención al paciente, así como para su propia práctica profesional, es importante que documente en sus notas cualquier bandera roja identificada positivamente, así como cualquier hallazgo específico de bandera roja negativa. Entonces, ¿cómo identificamos las banderas rojas? No existe un gold estándar para la identificación de las mismas. La identificación de las banderas rojas puede producirse durante un examen de salud general, la historia del paciente o el examen físico. La mayoría de las banderas rojas se identifican durante la historia del paciente y simplemente se confirman durante el examen físico, por lo que es importante escuchar con mucha atención al paciente y preguntarle a fondo. Dado que los indicadores de banderas rojas son comunes en muchos pacientes, es necesario efectuar un interrogatorio específico para buscar las características clínicas adicionales de las condiciones médicas específicas para ayudar a evaluar la importancia de los hallazgos de banderas rojas. Muchos pacientes no pensarán en los otros síntomas como relevantes para su visita al fisioterapeuta y puede que no ofrezcan información sobre estos síntomas a menos que se les pregunte específicamente.
Los otros elementos clínicos que pueden ayudar a evaluar la importancia de los hallazgos de banderas rojas son los factores de riesgo para la salud, otros síntomas y signos atípicos, la revisión de los sistemas corporales, así como la respuesta de los pacientes a intervenciones anteriores. De este modo, para poder buscar de forma efectiva las banderas rojas, el terapeuta debe saber cuáles son los indicadores de bandera roja, conocer las otras características clínicas de la enfermedad que estos indicadores pueden representar y saber preguntar adecuadamente para poder identificarlos. Finalmente, el terapeuta debe ser capaz de reunir todas estas informaciones y, mediante un proceso de razonamiento clínico, determinar si el paciente precisa una evaluación médica más avanzada. En el resto del vídeo repasaremos cada uno de ellos. En primer lugar, nos vamos a ocupar de los indicadores de banderas rojas generales. Es importante que sepamos que, por sí solos, ninguno de estos factores pueden identificar una patología grave. Sin embargo, si están presentes y que aparecen combinados con otras informaciones clínicas que los corroboran, en este caso el riesgo de presencia de una patología grave aumenta. Los antecedentes personales de cáncer son los indicadores de mayor riesgo de recurrencia del cáncer. La incidencia de otras enfermedades, incluido el cáncer, también aumenta con la edad, por lo que la edad avanzada se convierte en un importante factor de riesgo de patología médica grave. El dolor severo no remitente, los déficits neurológicos progresivos y el dolor nocturno también pueden indicar la presencia de una patología grave cuando se combinan con la información clínica. Estos síntomas pueden estar presentes en una serie de condiciones. Sin embargo, son características comunes de algunas patologías graves como el cáncer y la infección, y justifican un interrogatorio más detallado para otros factores de riesgo de estas enfermedades y sus síntomas asociados. Los sudores nocturnos, los antecedentes de tabaquismo actuales o pasados y la falta de respuesta al tratamiento son también características de patologías graves como el cáncer, las enfermedades cardíacas y las infecciones, pero también son comunes a muchas otras condiciones médicas que son menos graves. Por lo tanto, deben dar lugar a un interrogatorio más profundo de los síntomas asociados para ayudar a establecer su importancia. La pérdida de peso puede producirse por diversos motivos, y su importancia varía en función de la cantidad de peso que el paciente haya perdido y el tiempo transcurrido, así como la presencia de otras características clínicas. Cualquier pérdida de peso debe ser cuestionada específicamente por la cantidad, el tiempo y los síntomas asociados. En la prelectura de la lección 1 he proporcionado una tabla de síntomas médicos, incluyendo fiebre y pérdida de peso, junto con los parámetros relevantes. Familiarícese con ellos antes de completar el cuestionario al final de esta lección. Más adelante veremos las señales de alarma específicas en las enfermedades del hombro. Ahora que ya sabemos cuáles son algunas de las señales de alarma generales, ¿cómo podemos identificar otras características clínicas de las enfermedades graves para ayudar a establecer su importancia en el cuadro clínico general? La identificación de otras características de la enfermedad durante el examen puede desglosarse en las siguientes categorías. Identificación de los factores de riesgo para la salud, síntomas y signos atípicos, preguntando específicamente sobre la afección de los sistemas corporales y preguntando sobre la respuesta a intervenciones anteriores. Los factores de riesgo para la salud incluyen factores demográficos como la edad, el sexo y el nivel de estudios del paciente, factores sociales como la ocupación, factores relacionados con el estilo de vida como el tabaquismo, el consumo de alcohol y la actividad física, así como los antecedentes médicos, familiares y quirúrgicos, y la lista de medicamentos prescritos al paciente. Durante la anamnesis y la exploración física se presta atención a cualquier observación, síntoma o signo atípico que pueda indicar una fuente de dolor no musculoesquelética o la presencia de una afección médica. Durante la anamnesis y la exploración debemos preguntar por los síntomas asociados que pueden implicar la participación de uno de los principales sistemas corporales en el estado del paciente. Esto lo veremos con más detalle en la lección 2. Además, la respuesta de las intervenciones terapéuticas anteriores es un rasgo importante para ayudar a identificar las señales de alarma, la causa del dolor no relacionados con el sistema musculoesquelético y las afecciones médicas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los pacientes pueden mejorar inicialmente y empeorar tras una o varias visitas, o puede que simplemente no respondan desde el principio. En cualquier caso, la falta de respuesta al tratamiento en cualquier momento durante el curso del mismo debería provocar una revisión clínica. Hemos visto algunos identificadores generales de banderas rojas. Ahora vamos a ver específicamente las banderas rojas relacionadas con las patologías de hombro. Hay varias afecciones que afectan a la cintura escapular y que requieren una evaluación médica de emergencia o inmediata. Entre estas afecciones se encuentran las cardiopulmonares, las infecciones, el cáncer, las fracturas y algunas luxaciones. A medida que avanzamos, veréis que he incluido la priorización de la derivación médica. He codificado la derivación de la siguiente manera. Las patologías que amenazan la vida requieren la remisión urgente en ambulancia al hospital. Las afecciones que ponen en peligro las extremidades, como las fracturas o luxaciones que implican un conflicto neurovascular o una infección, requieren el traslado al hospital sin demora. Para optimizar las posibilidades de que el paciente obtenga un buen resultado, las patologías con sospecha de malignidad o las luxaciones sin signos neurovasculares deben ser vistas lo antes posible. Si no estás seguro de esta decisión, llama al centro médico del paciente, pide hablar con la enfermera de la consulta o con el médico de cabecera del paciente y explica tus preocupaciones. A menudo te orientarán hacia las mejores vías de asistencia médica. En esta diapositiva vamos a abordar las banderas rojas específicas del hombro. Las mismas banderas rojas generales se aplican al dolor de hombro, como los antecedentes personales de cáncer, la edad superior a 50 años, la neurología progresiva y el dolor intenso. Sin embargo, muchas afecciones del hombro que no son graves pueden causar dolor intenso, y en ausencia de otras banderas rojas, este dolor intenso por sí solo puede no ser motivo suficiente que justifiquen una derivación médica temprana. Además de estas banderas rojas generales, un traumatismo importante que implique una carga de fuerza elevada en el hombro, como una caída desde una altura generalmente superior a 1 metro, una agresión, accidentes de tráfico y dislocaciones de hombro en pacientes de edad avanzada pueden dar lugar a una fractura. Cualquier síntoma de dolor en el pecho o en la cintura escapular relacionada con el esfuerzo puede hacernos sospechar a síntomas cardíacos. Y las enfermedades, intervenciones quirúrgicas o infecciones recientes pueden aumentar el riesgo de infección posterior. En el hombro, cualquier masa, hinchazón, hematoma o deformidad inexplicables, signos de infección, debilidad marcada e indolora, restricción grave o persistente en la amplitud del movimiento y la incapacidad de localizar los síntomas, también pueden indicar una patología médica grave. Una vez más, recuerda que características como la pérdida de amplitud importante y la incapacidad de localizar los síntomas en ausencia de otros identificadores de banderas rojas no necesitarían necesariamente una remisión urgente. Sin embargo, si se asocian a un traumatismo importante o se presentan con signos de infección, masa o deformidad, es más probable que indiquen una patología grave. Aquí es donde entra en juego tu razonamiento clínico. Quizás hayáis observado que el dolor nocturno no estaba incluido entre los identificadores de banderas rojas de alto riesgo para el dolor de hombro. Muchas patologías del hombro cursan con dolor nocturno, como el hombro congelado, la tendinopatía calcificada, las roturas del manguito de los rodadores y la bursitis. Esto confunde la interpretación del dolor nocturno, en el contexto de las banderas rojas del hombro. Es importante interrogar al paciente en detalle sobre la naturaleza de su dolor nocturno. El verdadero dolor nocturno es más intenso que el típico dolor diurno. Le despierta del sueño, le impide volver a dormir con facilidad y no le afecta el cambio de posición. Muchos pacientes con dolor de hombro dicen que no pueden tumbarse sobre el lado afectado debido al dolor, pero el sueño no se ve alterado cuando se tumban sobre el lado no afectado. Es importante diferenciar esto cuando los pacientes dicen tener dolor nocturno. Aunque a menudo se relacione con un indicador de cáncer, en un estudio de dolor nocturno solo estaba presente en aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer, por lo que el dolor nocturno por sí solo es un indicador de alerta poco fiable. Sin embargo, si el dolor nocturno se presenta en presencia de otros factores de riesgo o signos clínicos, podría aumentar su nivel de sospecha de patología grave.
A continuación, veremos con más detalle cada una de estas patologías y sus indicadores de bandera roja. Comenzaremos con las patologías cardiopulmonares. En la tabla de características clínicas, los identificadores de bandera roja están en texto rojo. El resto del texto muestra información clínica adicional que puede ayudarte a interpretar el significado del hallazgo de la bandera roja. Los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica son edad avanzada, antecedentes de tabaquismo, pasado o presente, antecedentes médicos de enfermedades cardíacas, periféricas o cerebrovasculares, diabetes, hipertensión arterial y obesidad, colesterol elevado y antecedentes familiares de cardiopatía en un pariente cercano. Los síntomas cardíacos suelen describirse como presión, ardor u opresión en la región del pecho y pueden ir acompañados, aunque no siempre, de dolor retroesternal que puede irradiarse a los brazos, la mandíbula o la espalda. Los síntomas suelen empeorar con el esfuerzo, aunque ocasionalmente pueden aparecer en reposo. El paciente también puede referir sofocos, mareos, palpitaciones y puede referir síntomas simpáticos como náuseas y sudoración. Es importante que el paciente sea interrogado en detalle sobre los síntomas cardiovasculares cuando se señalen factores de riesgo relevantes y dolor torácico o de las extremidades superiores relacionadas con el esfuerzo. Las dos condiciones a tener en cuenta que pueden presentarse de forma diferente son la angina estable y la inestable. La angina estable suele presentarse con dolor o presión torácica subesternal que puede referirse al brazo izquierdo, empeorar con el esfuerzo y se alivia con el reposo y la nitroglicerina. La angina inestable puede presentarse con un dolor que se sale del patrón habitual, incluido el dolor en reposo, y a menudo no se alivia con la nitroglicerina. Es necesario remitir al paciente al hospital cuando se presentan estos síntomas: opresión subesternal con dolor referido a los brazos combinado con disnea o sofoco, palidez, sudoración, palpitaciones y dolor torácico que ha durado más de 30 minutos. Este diagrama muestra el patrón de referencia del dolor en el infarto de miocardio y está incluido en tus recursos de prelectura. Puedes ver que la localización y distribución del dolor varía mucho y puede incluir la región del tórax, el cuello, la mandíbula, el hombro, la axila y la interescapular. También es importante señalar que los síntomas pueden variar entre hombres y mujeres y entre individuos. Recuerde que el dolor torácico no siempre está presente y los síntomas no siempre son graves. Las presentaciones atípicas son más probables en las mujeres y en los ancianos, así como en los pacientes con estos otros factores de riesgo. En estos pacientes, el dolor puede afectar a cualquiera de los dos brazos y puede no estar presente en absoluto. En algunos pacientes, los únicos síntomas que se presentan son el soplo, los síntomas autonómicos, las palpitaciones y los desmayos o síncopes. Por este motivo, cualquier síntoma que empeore con el esfuerzo debe ser objeto de una interrogación adicional, ya que la gravedad y la localización del dolor por sí solas no siempre son indicadores fiables. La embolia pulmonar suele producirse por la migración de una trombosis desde las extremidades inferiores o la pelvis. Puede presentarse con síntomas similares a los del dolor cardíaco, incluido el dolor torácico que se describe como un aplastamiento o una presión. Por el dolor también puede experimentarse en cualquier parte del tórax, el hombro o la parte superior del abdomen. Hay una serie de factores de riesgo de coagulación de la sangre. Tómate un momento para leer la lista de factores de riesgo de embolia pulmonar. Pon el vídeo en pausa si lo necesitas y reanúdalo cuando estés preparado. Todo paciente con sospecha de una embolia pulmonar debe ser remitido inmediatamente al servicio de urgencias y notificado al médico de cabecera del paciente. A continuación, veremos la infección que causa la artritis séptica del hombro. La artritis séptica es una infección de una articulación y puede afectar a la glenohumeral, la acromioclavicular o la esternoclavicular. Se produce como resultado de una infección bacteriana transmitida desde otra región del cuerpo, como una infección del tracto urinario o a través de la piel mediante una incisión quirúrgica, un procedimiento invasivo o una laceración de la piel.
El paciente necesita una evaluación urgente, ya que la artritis séptica tiene consecuencias catastróficas para la función articular. Hay que ponerse en contacto con el cirujano del paciente si se trata de una infección postoperatoria y es necesario remitirlo al servicio de urgencias del hospital. Varios factores de riesgo y los hallazgos clínicos pueden alertar de una infección. Estos incluyen edad joven o avanzada, factores de estilo de vida, antecedentes recientes de infección de cualquier origen, cirugía o procedimiento invasivo reciente, terapias inmunosupresoras. Combinado con la aparición rápida de un dolor intenso acompañado de hinchazón articular, enrojecimiento, calor, incapacidad para mover el brazo. Así como signos sistémicos de infección como confusión, fiebre, escalofríos y sudoración pueden estar presentes, pero no siempre. Ahora vemos el cáncer. Para hacernos una idea de la probabilidad de tener un paciente al que se le diagnostique un cáncer, he realizado algunas estadísticas basadas en el registro de cáncer de Nueva Zelanda. La población de Nueva Zelanda es de 4 millones de habitantes, de los cuales 3,2 millones son mayores de 14 años, edad en la que el cáncer es poco frecuente. Cada año se registran aproximadamente 22.000 nuevos casos de cáncer en Nueva Zelanda, lo que significa que el 0,7% de la población adulta es diagnosticada de cáncer cada año. Supongamos que un fisioterapeuta a jornada completa en Nueva Zelanda de media ve a un nuevo paciente al día o 5 a la semana y se toma 4 semanas de vacaciones al año, lo que equivale a un total aproximado de 240 nuevos pacientes al año. Si el 0,7% de los 240 nuevos pacientes son diagnosticados de cáncer, eso equivaldría a unos 2 pacientes al año para un fisioterapeuta a tiempo completo. ¿Viste al tuyo el año pasado? No respondas, haz solo clic. Entre estos cánceres, el de mama, el de pulmón, el de próstata, el de riñón y el del tiroides son los que más frecuentemente causan metástasis en los huesos. Los factores de riesgo de cáncer generales son edad superior a 50 años o inferior a 25, un antecedente personal de cáncer, especialmente de mama, pulmón, próstata, riñón o tiroides, un historial familiar de cáncer, así como el estilo de vida y los factores laborales. El dolor causado por el cáncer es de aparición indiciosa y suele describirse como un dolor sordo y profundo que no está relacionado con la actividad y que puede agravarse en las fases posteriores. Puede haber o no dolor nocturno o una masa visible, y los pacientes pueden haber tenido una mala respuesta a los tratamientos anteriores. El paciente puede referir una pérdida de peso inexplicable, fatiga y malestar. La afectación del sistema orgánico corporal dependerá de la localización del cáncer, pero puede implicar síntomas pulmonares, gastrointestinales o gastrourinarios en el cáncer de pulmón, riñón o próstata. Ahora veremos los tipos de cáncer que pueden presentar síntomas de dolor en el hombro. Los tumores del ápice pulmonar son raros, ya que constituyen solo el 5% de todos los cánceres de pulmón, y en Nueva Zelanda se diagnostican aproximadamente 100 al año. Se producen en el ápice del pulmón y afectan a las estructuras de la entrada torácica. La sospecha de un tumor del ápice debe hacer que se le remita urgentemente al médico. Los varones de entre 40 y 60 años con antecedentes de tabaquismo o exposición a productos químicos inhalados tienen un mayor riesgo. Es probable que el paciente presente dolor antes de cualquier síntoma respiratorio, y el dolor puede localizarse en el cuello, el hombro, la axila, la escápula o el borde cubital de la mano. Otros síntomas dependen de la localización del tumor y de las estructuras afectadas y pueden incluir síntomas neurológicos, vasculares o simpáticos. Pon ahora el vídeo en pausa si necesitas algo más de tiempo para leer estas listas detalladamente. Los tumores óseos de la cintura escapular son otro tipo de cáncer que puede cursar con dolor en el hombro, aunque son poco frecuentes, ya que representan menos del 1% de los tumores malignos en adultos y el 5% en niños. Sin embargo, cuando hay tumores óseos o de partes blandas, la cintura escapular suele verse afectada. 3/4 de los tumores de la cintura escapular se encuentran en la parte proximal del húmero y un pequeño número también se da en la escápula y la clavícula. Si se sospecha de la existencia de tumores óseos, es necesario realizar una evaluación médica urgente. ¿Qué puede hacer sospechar de un tumor óseo? Es importante tener en cuenta que no todos los pacientes presentan dolor
y que una masa puede ser el único signo precoz. Cuando el dolor está presente, suele ser un dolor sordo y profundo, no relacionado con la actividad. En un estudio, las lesiones tenían más probabilidades de ser malignas en los mayores de 48 años, si eran sensibles a la palpación y si estaban localizadas en la escápula. Los tumores de la extremidad proximal del húmero suelen ser tumores primarios en pacientes jóvenes y suelen ser tumores metastásicos en pacientes de mayor edad, procedentes de tumores primarios de mama, próstata o pulmón. Los pacientes pueden presentar dolor y/o una masa. Al principio el dolor puede ser leve, puede estar asociado a una cierta rigidez y puede imitar un hombro congelado. Más adelante, el dolor es constante y más intenso, y puede haber dolor nocturno. Las masas de tejidos blandos son razonablemente frecuentes en los miembros superiores. Los tumores o masas de partes blandas, como el fibroma o el lipoma, son crecimientos benignos de partes blandas que afectan al tejido fibroso o graso. Los sarcomas son lesiones malignas que pueden desarrollarse en cualquier tejido blando y suelen afectar a la cintura escapular. Si observas una masa de tejido blando que tenga un tamaño superior a 5 centímetros o que el paciente informe de que está creciendo, que se está volviendo dolorosa y que ha reaparecido después de una escisión anterior, deriva rápido al paciente para una evaluación médica. El melanoma es un cáncer común, especialmente en Nueva Zelanda, donde tenemos una de las tasas más altas de muerte por melanoma en el mundo. Según estas cifras de 2012, hasta 450 neozelandeses pueden morir al año de melanoma. Los pacientes corren el riesgo de padecer un melanoma si tienen antecedentes personales de melanoma, incluido el melanoma in situ. Todos los pacientes deben ser examinados en busca de lesiones cutáneas sospechosas durante la exploración física rutinaria. El ABCDE es un método de cribado fácil y eficaz. Cualquier paciente con un lunar asimétrico, irregular, de color variado, de más de 6 milímetros, que esté aumentando de tamaño o que esté inflamado, supurante, con costra o sangrando, debe hacerse revisar lo antes posible. Tenga en cuenta que los lunares de menos de 6 milímetros también pueden ser un melanoma. Si observas una lesión sospechosa, pregunta a tu paciente si su médico la conoce y si no es así, recomiéndale que la evalúe. Pasemos ahora a las fracturas. Las fracturas de la cintura escapular pueden afectar a varias regiones a lo largo del húmero, la clavícula o la escápula. Pueden producirse tres tipos principales de fracturas: fracturas traumáticas causadas por un traumatismo de gran fuerza de un hueso sano o por un traumatismo de baja fuerza de un hueso osteoporótico. Las fracturas patológicas suelen deberse a lesiones óseas metastásicas en pacientes de edad avanzada o a cánceres óseos primarios en pacientes más jóvenes, y pueden ocurrir en presencia de un traumatismo mínimo o nulo. Las fracturas por estrés también pueden producirse de la escápula o del húmero como resultado de la actividad repetitiva de un hueso normal o desmineralizado debido a la osteoporosis o a factores hormonales. Los factores de riesgo relevantes para las fracturas son antecedentes de traumatismos importantes o traumatismos leves o inexistentes en presencia de desmineralización ósea o de un tumor. Los factores asociados a la reducción de la densidad ósea son el uso prolongado de esteroides, las enfermedades reumáticas, cualquier afección que provoque mala absorción gastrointestinal, la enfermedad tiroidea y una enfermedad renal en fase terminal. El paciente informará de la aparición repentina de un dolor intenso y de la pérdida del movimiento. A menudo hay hematomas, deformidad y el paciente puede decir que le roza o le cruje cuando intenta mover el brazo. Si se sospecha de que hay una fractura, se requiere una evaluación médica urgente. Es necesario conocer las enfermedades para las que se necesitan corticoides durante periodos prolongados para controlar los procesos inflamatorios. Tómate un momento para leer la lista de afecciones que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Pon en pausa la presentación si lo necesitas. Algunos de los efectos a largo plazo del uso prolongado de esteroides son la osteonecrosis de la cabeza del húmero, como se muestra en esta radiografía, la reducción de la densidad mineral ósea, la osteoporosis y la rotura de tendones. En las siguientes diapositivas veremos brevemente los diferentes tipos de fractura. Las fracturas proximales del húmero suelen afectar a pacientes de edad avanzada, tras una caída
o a pacientes más jóvenes tras un traumatismo de gran fuerza. Pueden producirse alrededor de la cabeza humeral, del cuello o de las tuberosidades mayores o menores. La característica clínica de una fractura proximal del húmero es la pérdida de la rotación externa en la articulación glenohumeral. Otras fracturas pueden producirse a nivel de la diáfisis humeral proximal, media o distal. Las fracturas del eje medio pueden afectar al nervio radial. Se puede producir una fractura de la tuberosidad mayor tras una caída sobre una mano extendida. Estas fracturas son causadas comúnmente por lesiones de esquí y ciclismo y a menudo se asocian a una dislocación del hombro. Las fracturas sutiles suelen pasar desapercibidas en la radiografía inicial y pueden no verse hasta varias semanas después. La ecografía de diagnóstico puede ser útil para visualizar irregularidades corticales sutiles que a menudo no se ven en las radiografías iniciales. Las fracturas de la clavícula suelen producirse tras una caída o un golpe directo en la clavícula. La clavícula puede fracturarse a nivel del tercio lateral, medio o medial, siendo mucho más frecuentemente las fracturas del eje medio, de la diáfisis. La fractura puede estar desplazada, como se ve en esta radiografía, o sin desplazar. Puede haber una lesión ligamentosa concurrente en la articulación acromioclavicular, y a veces esto se pasa por alto en el momento de la lesión inicial. Las fracturas de escápula también son frecuentes tras golpes directos resultantes de caídas desde bicicletas o motocicletas. Las fracturas de la escápula suelen producirse a través del cuerpo o del cuello, pero también pueden afectar a la glenoides, el acromion o la apófisis coracoides. En la siguiente sección veremos las luxaciones. Las luxaciones de hombro requieren una intervención médica temprana para lograr la reducción de la articulación. Mientras que la mayoría de las luxaciones anteriores e inferiores son clínicamente evidentes, una luxación posterior del hombro a veces puede pasar desapercibida, lo que da lugar a luxaciones no diagnosticadas y no reducidas. Las luxaciones posteriores del hombro son frecuentes tras un traumatismo de gran fuerza, como una descarga eléctrica, un ataque epiléptico o un episodio diabético de hipoglucemia. Un estudio informó de un retraso medio de hasta un año antes del diagnóstico de una serie de pacientes con luxación posterior de hombro. El rasgo característico de una luxación posterior de hombro es la pérdida de la rotación externa de la articulación glenohumeral. El paciente favorecerá el brazo en rotación interna y también carecerá de elevación. En la inspección visual habrá un redondeo de la parte posterior del hombro con una apariencia aplanada de la parte anterior. Sin embargo, son clínicamente menos evidentes que las luxaciones anteriores del hombro. El diagnóstico se confirma con una radiografía. La sospecha de una luxación no reducida en cualquier dirección debe plantearse cuando el paciente refiere un traumatismo importante, o incluso un traumatismo leve si tiene antecedentes de luxación previa. Existe una alteración del contorno o deformidad alrededor del hombro y una pérdida de amplitud con o sin síntomas neurológicos asociados. Las luxaciones graves de la articulación glenohumeral también pueden estar asociadas a una fractura de la cabeza del húmero o de la glenoides, o a una lesión condral o labral, o a un desgarro del manguito de los rotadores o una lesión de las estructuras neurovasculares vecinas. Es importante que todas las primeras luxaciones traumáticas se les haga una radiografía del hombro y se compruebe su estado neurovascular. Si el hombro sigue sin reducirse, se requiere una evaluación médica urgente para reducir dicha luxación. Veamos ahora cuándo hay que derivar a un paciente que presenta banderas rojas. El punto más importante a tener en cuenta es que el diagnóstico de patología grave no se basa en un único hallazgo de bandera roja. Sin embargo, hay ciertas características clínicas que indican un alto riesgo de patología activa y grave. En la mayoría de los casos, los pacientes son sospecha de un tumor maligno en función de su edad, antecedentes y características clínicas, así como aquellos con signos activos de infección, compromiso cardiopulmonar, hinchazón, masa o deformidades inexplicables o cualquier paciente con déficits neurológicos progresivos deben ser remitidos para una evaluación médica. Además, cualquier paciente que no tenga banderas rojas claras, como las enumeradas, pero que, según su criterio clínico, tengan una combinación suficiente de factores de riesgo, características clínicas atípicas, síntomas de afección de sistemas corporales y que no esté respondiendo al tratamiento, también debe ser remitido para su evaluación médica.
En general, si un paciente no ha respondido al tratamiento en 2 o al máximo 3 sesiones, se requiere una revisión clínica del cribado, estando especialmente atentos a la evolución de los indicadores de las banderas rojas, que pueden no haber estado presentes o que se pasaron por alto en consultas anteriores. Por lo tanto, la decisión de derivar se reduce a su razonamiento clínico, que se basa en sus conocimientos de los factores de riesgo y los signos de presentación de las condiciones médicas. Recuerda que no está dentro del ámbito de actuación de los fisioterapeutas diagnosticar patología médica. El papel de los fisioterapeutas es identificar los hallazgos clínicos atípicos, incluidos los identificadores de banderas rojas, y remitir al paciente para una evaluación adicional cuando éste esté clínicamente justificado. Por lo tanto, es importante que no le diga al paciente que tiene cáncer o una enfermedad cardíaca o cualquier otra condición médica. Simplemente explique que tiene algunos hallazgos atípicos que les gustaría que le investigaran más. Asegúrese de proporcionar al médico una carta o una llamada telefónica explicando los hallazgos atípicos que han dado lugar a su preocupación, incluida la falta de respuestas al tratamiento si es el caso. Si eres un recién graduado y no te sientes seguro al hacerlo, haz que el paciente sea evaluado primero por uno de tus colegas más experimentados, para obtener una segunda opinión antes de derivarlo. Has llegado al final de la lección 1. Te recomiendo que revises tus notas de esta presentación para familiarizarte con los indicadores de alerta generales y específicos del hombro, incluyendo los factores de riesgo y los síntomas y signos de presentación de las condiciones que hemos cubierto en esta presentación. Una vez hecho eso, puedes pasar al cuestionario de la lección 1. Tienes 2 intentos para el cuestionario y puedes hacerlo múltiples intentos para cada pregunta. Sin embargo, cada intento en la misma pregunta te dará progresivamente una nota más baja, así que trata de repasar la mayor cantidad de material posible antes de empezar el cuestionario. Gracias por escuchar, buena suerte para el cuestionario y estoy deseando empezar el examen médico con vosotros en la lección 2.